Dios les bendiga, amados hermanos. Pues le damos la bienvenida a este módulo de Teología 3. Yo voy a ser su profesor, me llamo Jorge Luis Pérez Benítez y el procedimiento será como sigue. Le estaremos dando de 20 a 30 minutos de clase y se le dejarán algunas tareas para que ustedes investiguen y resuelvan. Ya sea que se la anunciemos por el video o a través de un formulario que le enviaremos. Vamos a orar, que Dios ponga su mano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos nos dé sabiduría y revelación en tu palabra y que podamos aplicar todo lo que aprendamos, Señor, en nuestra vida. Enriquécenos, bendícenos, Señor, y que podamos estar mejor preparados, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Bien, les comparto una presentación donde ahí le vamos a estar dando el tema de hoy. Ok. Bien, el módulo se llama Teología 3, pero a su vez vamos a dar dos submódulos dentro. Uno de ellos es Amartología, que específicamente Amartología trata sobre el estudio de la doctrina del pecado. A modo de introducción, pues la etimología de esta palabra es una palabra compuesta por amartia, que viene del griego, que significa errar al blanco, y logos, que es palabra o estudio. Entonces, entre las dos, entonces se compone esta palabra que se trata del estudio de la doctrina del pecado. Ok, ¿por qué es importante el estudio de la doctrina del pecado? Primero, para entender y valorar más la muerte del Señor Jesucristo, porque precisamente su muerte es una muerte redentora para redimirnos, para rescatarnos acerca por las consecuencias tan nefastas que trajo el pecado a nuestra vida. Entonces, cuando entendemos lo que hace el pecado en la vida del ser humano, pues podemos valorar más la obra de Cristo en nuestra vida. Para comprender cómo tener victoria sobre el pecado, bueno, al entender la naturaleza de este mal, pues entonces también vamos a podernos equiparnos mejor para tener una vida victoriosa sobre el pecado y para entendernos mejor, para entender mejor lo que somos. Aquí quiero hacer una pausa sobre que entendamos. Por ejemplo, bueno, la Biblia nos dice que todos somos pecadores y que todos hemos pecado. Y la obra que hace Cristo para redimirnos, para rescatarnos del pecado, es no solo para perdonar el pecado, sino para cambiar lo que somos. Ese es el gran problema del pecado, que el pecado está en nuestra naturaleza. Somos pecadores por naturaleza y como somos pecadores por naturaleza, pues lo que hacemos por naturaleza es pecar. Entonces, una de las cosas que hace Cristo es que nos da una nueva naturaleza. Nos hace participantes de la naturaleza divina. Entonces, bueno, todo este proceso vamos a estarlo viendo y entonces entendemos un poco por qué no podemos luchar con nuestra fuerza, porque si lo hacemos de nuestra fuerza, pues no podremos vencer la naturaleza caída, la naturaleza del pecado que está en nosotros. ¿Ok? Entonces, avanzando, primero que vamos a hacer una definición de conceptos. Ya les mencionamos que amartia viene del griego, que significa errar al blanco, aunque hay algunas otras definiciones internas dentro de la Biblia acerca del pecado. Por ejemplo, en 1 de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Y bueno, el resto del versículo dice, pero hay pecado que no es de muerte. Pero bueno, nos quedamos con la primera parte de este versículo, que dice que toda injusticia es pecado. Entonces nos ayuda a enmarcar un poco el concepto. Y 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces es interesante que aquí está esta definición también. Y bueno, de tarea le dejo, al final le dejo la tarea de buscar el concepto de pecado, pero en hebreo. Y bueno, hablando un poco del hebreo, en hebreo, bueno, se habla de los primeros libros de la Biblia, se le llama la Torá. Y Torá casualmente significa dar en el blanco. Qué interesante, ¿eh? Y en la definición acá en el Nuevo Testamento de amartia es errar al blanco. Es todo lo contrario, ¿eh?
Entonces, bueno, seguimos adelante. Bien, vamos a ir haciendo un recorrido y vamos a ver, ya vimos acerca del concepto del pecado y vamos a ver un poco del origen del pecado. El pecado es interesante que no se origina en la tierra, se origina en el cielo y se origina a través de Lucifer, este ángel que es un querubín protector, pero que se corrompe su corazón y nace el pecado en su corazón. Es una de las características del pecado que se origina en el corazón, primeramente. Entonces, vamos a leer un momentico en Ezequiel 28 del 1 al 19. Ezequiel 28 del 1 al 19. Les recomiendo, pues, si pueden instalar una Biblia como esta de estudio, tenemos muchas Biblias y diccionarios y comentarios que les puede servir. Se llama la Eastword, pues sería muy interesante. Ezequiel, perdón, aquí no lo encontré bien. Ezequiel 28 del 1 al 19. Ezequiel 28 del 1 al 19. Dice así. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tu riqueza, y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjero, los fuertes de las naciones que desenvainan su espada contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Es hasta el 19. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios y tú hombre eres. Aquí yo creo que me pasé realmente del 11 en adelante. No es del 1, sino es del 11. Es del 11 en adelante. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y diles, así ha dicho Jehová el Señor, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De todas las piedras preciosas era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí vemos el inicio del pecado. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron y entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, esta es una referencia que aunque aquí está hablando, empieza hablando sobre Tiro, sabemos que realmente está hablando acerca de Satanás porque habla de su comienzo, querubín protector, desde Edén, desde tu creación, etcétera, que esto no se cumpliría en un ser humano. Entonces, evidentemente,
está haciendo esta comparación con Tiro porque Tiro está cayendo en el mismo pecado que Satanás, de la altivez, del orgullo, de cómo se enalteció su corazón, etc. Entonces por eso habla Dios de Satanás y utiliza a Tiro también, empieza a hablar de Tiro, pero en realidad termina hablando de Satanás y específicamente del origen del pecado, cómo se encontró maldad en él a causa del orgullo, de la altivez. Hay otra referencia bíblica que es Isaías 14, del 2 al 15, Isaías 14, del 2 al 15, dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, aquí vemos que también esta referencia también al pecado de Satanás. ¿Ok? Y entonces se puede notar aquí cómo se enalteció su corazón, cómo el pecado se origina en el corazón. ¿Ok? Entonces, hay varios elementos aquí dentro de lo que anhelaba, el deseo que tenía Satanás, ese deseo que se produjo en su corazón que lo hizo pecar. Pues quería ascender al lugar de Dios, quería gobernar los ángeles, quería poseer la gloria divina, quería ser semejante a Dios. Pero bueno, no se quedó ahí el asunto, sino que sabemos que cuando Dios crea a Adán y Eva, pues los planta, los pone allí en el huerto del Edén y pueden disfrutar de todo lo que está en el huerto del Edén, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues bueno, allí va Satanás como un vehículo para tentar ahí al hombre y la Biblia le llama la serpiente antigua, Satanás también, y ya en el Apocalipsis le llama el dragón de 7 cabezas, pero es la serpiente antigua que es la que tienta allí a Eva para que desobedezca a Dios. Y es interesante que aquí viene en Génesis 3, del 5 al 24, vamos a leerlo, donde viene el origen entonces del pecado, pero en el ser humano. Ya vimos el origen del pecado que comienza con Lucifer, pero él extiende entonces a la raza humana, quiere contaminar. Bien. Dice, vamos a empezar desde el 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová. Dios había dicho, había hecho, que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese cómo empieza a mezclar y a engañar y a mentir para atraer y seducir y hacer pecar a la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Que entonces aquí vemos cómo la mujer desobedece, se deja seducir por el engaño de Satanás y desobedece y arrastra en su desobediencia también allí al hombre también. Entonces, ¿cuál fue la reacción humana a esta desobediencia? Dice, se le abrieron los ojos y se cosieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para tapar su desnudez
Y esta hoja de higuera es un tipo de la autojustificación del ser humano, de cubrir su vergüenza, su desnudez, a su manera. Entonces, la higuera es un poco identificado, o se identifica un poco también con lo que es la religión y con algo como, imagínense, las hojas de higuera se secan, se caen, pues así es la justificación humana ante el pecado, se seca, se cae, no sirve. Cualquier intento religioso o de cualquier secta, cualquier cosa para justificar el pecado, pues no sirve, se seca, se cae. Entonces, Dios tiene que tomar parte en el asunto. Y pasan una serie de cosas, entre ellos que primero, bueno, cosen hojas de higuera, pero luego dice que se esconden porque tienen miedo. Empiezan, uno de los resultados del pecado es que empiezan a tener miedo y se afecta esa confianza, esa comunión que tenían con Dios. ¿Ok? Entonces, mire todas las consecuencias que empieza a traer el pecado. Entonces Dios tiene que intervenir eh, en este asunto y tiene que vestirlo. Dice que los viste a ellos entonces con pieles de animales para cubrir su desnudez. Y aquí es el primer indicio de un sacrificio. La Biblia habla en hebreo de que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces, tuvo que cubrir su pecado, tuvo que cubrir su desobediencia y su desnudez también, y tuvo que sacrificar Dios un animal. Algunos teóricos, bueno, de ahí deducen que es un cordero el que se sacrifica para cubrir la desnudez de, de Adán y Eva. Desde ahí empieza Dios diciéndole, su justicia no sirve, es mi sacrificio el que puede cubrir su desvergüenza, cubrir su pecado de una forma más permanente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí surgen varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué permitió Dios el pecado? ¿Por qué Dios permitió, si creó al hombre y él es omnipresente y omnisciente y sabía todas las cosas, ¿por qué permitió que el hombre pecara? Bueno, ahí hay dos explicaciones, siempre es un poco complejo explicar esto, todo este misterio, pero hay dos explicaciones. Una de ellas es el libre albedrío. La Biblia habla en Deuteronomio 30, que dice, aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú la vida para que vivas. O sea, Dios nos da libre albedrío, nos deja decidir. Si Dios nos hubiera creado a nosotros sin la capacidad de fallar, de tomar nuestra propia decisión, hubiéramos sido como una especie de roboces, y eso hubiera sido en contra del amor de Dios, que es libre, que no se impone, sino que nos conquista, que nos atrae. Y por otra parte, otra explicación es el amor y la gracia de Dios. Evidentemente, con esta capacidad de tomar decisiones, y una persona que falla puede valorar mucho más el amor y la gracia de Dios, de cómo Dios, el don que Dios nos da, la entrega que Dios nos da, cómo Dios nos favorece, cómo Él no cambia y es propicio a la debilidad humana, es más comprensible para una persona que ha fallado a una que nunca ha tenido capacidad de pecar. No entendería ni comprendería de igual manera el amor y la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es la clase de hoy en cuanto a la introducción de la martología, el estudio sobre la doctrina del pecado, y les dejo de tarea que investiguen el significado del pecado, de la palabra pecado en hebreo, y que mencione cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva según Génesis 3. ¿Ok? De todas maneras, les voy a mandar un formulario por el grupo para que ahí pongan los resultados y me llegue de una forma más puntual. Entonces, bueno, Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes.